¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros como todos los domingos. Hoy vamos a hablar de un tema que ya nos está empezando a apretar a los que tenemos cuotas en dólares y a los que tenemos canasta familiar compuesta también por dólares. Y está con nosotros la persona que tal vez más sabe de la política económica paraguaya, el director de estudio económico del Banco Central del Paraguay, Miguel Mora. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Seguís siendo el director de estudio económico, ¿verdad? Sí, el jefe de estudios Jefe de estudios económicos. De estudios económicos, sí. No, porque de repente estaba pensando nomás, yo estoy hablando de memoria. Miguel, bueno, no tenemos mucho tiempo, tenemos una horita para desarrollar este tema y yo sinceramente quiero prestarle a la gente que nos está viendo como un servicio para entender qué es lo que está pasando. Según ustedes, según el Banco Central del Paraguay, ¿por qué el dólar está en 5.170, 5.200 ya? Creo que va a llegar. Sí, hay factores externos y también, digamos, factores internos, ¿verdad? El factor externo guarda relación con esta política, digamos, de gradual ajuste que ha hecho la Fed, digamos, en los últimos años, aumentando la tasa de política monetaria. Fed es la Reserva Federal Norteamericana. Exactamente. Que hoy día, digamos, se encuentra en niveles de 2.25, 2.50, ¿verdad? Digamos, este valor, digamos, de la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, paulatinamente a ese aumento de la tasa, ¿verdad? Lo que hemos visto, digamos, tanto en la región como en el mundo, es un fortalecimiento del dólar, ¿verdad? Eso implica, digamos, que los activos de Estados Unidos son más atractivos para los inversores internacionales y lo que hemos visto es un flujo, digamos, de divisas, ¿verdad? Que anteriormente estaban en la región, ¿verdad? Pero ahora, digamos, van con destino al mercado americano. Eso deja una oferta menor, digamos, de dólares en la región, en Paraguay y en otros países, ¿verdad? Y eso un poco estaría explicando este fortalecimiento, este aumento del dólar en la región. Ahora, hay algunos países que, digamos, tienen una variación menor en esa apreciación del dólar y eso un poco responde a los fundamentos macroeconómicos de cada país. Como Paraguay, digamos, tiene una estabilidad monetaria, ¿verdad? Traducida en una inflación baja y estable, ¿verdad? Eso hace que, por ejemplo, el aumento de la cotización del dólar en el 2018 haya sido un 7%, mientras que otros países, ¿verdad? Como el caso de Argentina, que tienen fundamentos macroeconómicos mucho más débiles, esa apreciación de la moneda ha sido mucho mayor, ¿verdad? Incluso había tenido un aumento de casi 110% en el año 2018, ¿verdad? Claro, ahora, ¿y los factores internos de los que hablabas, cuáles serían? Los factores internos serían justamente lo que mencionaba, estos factores, digamos, estos fundamentos macroeconómicos, ¿verdad? O sea, vos decís que los factores internos en realidad están, digamos, ralentizando la suba del dólar. En el caso de Paraguay eso es obvio y en el caso también de Chile, Colombia, Perú, digamos que tienen fundamentos mucho más sólidos, ¿verdad? Que Argentina y Brasil. Que Argentina y Brasil. Ahora, el hecho de que Argentina y Brasil, digamos, tengan estos fundamentos también más débiles, también crea, digamos, un efecto interno en Paraguay, en el sentido de que como se depreciaron muy rápidamente, y esto podemos hablarlo puntualmente de lo que ocurrió abril-mayo, digamos, del 2018, eso hace que se abaraten, digamos, los productos de tanto argentinos como brasileños y haya también tenido consecuencias en la actividad económica. Eso significa que, o sea, a ver, cuando ellos tienen productos más baratos, nosotros tenemos en nuestro país más demanda de dólares para comprar en Argentina. Exactamente, y entonces eso también explicaría el hecho de que el dólar, digamos, en Paraguay haya aumentado, que es también una forma de atenuar el choque justamente que tenemos desde estos otros países, ¿verdad? Claro, pero sí. ese ajuste, digamos, se da vía tipo de cambio, en el caso localmente, pero también esa depreciación fuerte, digamos, principalmente en Argentina, causa inflación. Y bueno, de a poco, digamos, tanto esa depreciación doméstica como la inflación en Argentina va cerrando la brecha y por lo tanto lo que antes era muy barato se vuelve menos barato. Claro, ahora ahí vos estás metiendo el tema que a mi modo de ver es el central, pero vamos, una cosita nomás quiero previa, antes de entrar a eso que vos estás señalando. Yo, Miguel, quiero hacer una perspectiva que no sea de este año al año pasado, sino recordarle a la gente, y así no sé cómo no sé cómo cómo vas a defender la política monetaria, que en el año 2006, 2007, estimado amigo, el dólar estaba a 3.700, 4.000.
y hoy estamos a 6.000. Es decir, acá hay una maquinita que está imprimiendo guaraníes independientemente de lo que pase en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos. Es decir, nosotros no podemos perder lo que hemos perdido en valor del poder adquisitivo del guaraní en estos, ¿cuántos? 13, 14 años, sin que haya un factor interno paraguayo, Miguel. Si uno mira, digamos, el crecimiento monetario, digamos, si a eso se hace referencia, ¿verdad? Realmente ha sido bajo, digamos, en estos últimos años, ¿verdad? De hecho, hoy, por ejemplo, la cantidad de dinero está creciendo en alrededor del 6%, ya sea que estemos hablando de monedas, de billetes y moneda en circulación, ¿verdad? Estamos hablando de los agregados monetarios. De los agregados monetarios. Entonces, no ha sido un factor, digamos, que haya explicado esa depreciación, digamos, de la moneda. Y también lo podemos ver, digamos, en lo que ha sido la inflación en los últimos años, porque un crecimiento muy rápido de la cantidad de dinero, ¿verdad?, respecto a la cantidad de bienes y servicios, se va a reflejar en un aumento de la inflación, ¿verdad? Y si miramos, digamos, en los últimos años, esa inflación en promedio ha estado alrededor del 4%. Claro, lo que pasa es que ahí hay, yo creo que una medición que no sé si está... a ver, Miguel, vos sabés que en general yo tengo un gran respeto por el trabajo de usted en el Banco Central. Lo hablamos con José Cantero la vez pasada aquí mismo. Yo creo que ustedes son una institución seria y rigurosa en el Paraguay, de las pocas que hay. Pero te voy a decir algo. Yo no creo que una depreciación que vaya, volviendo al año 2006-2007, de 4.000 guaraníes por dólar a 6.130 guaraníes, sea equivalente al crecimiento de los agregados monetarios que ustedes están señalando. Creo que hay algún problema de cifras que tenemos que dilucidar ahí en esa cuestión. Yo creo que no podemos dejar de lado, Enrique, el hecho de que la mayor parte de la formación de precios, digamos, de Paraguay se encuentran, digamos, en la región, ¿verdad? Tanto Brasil como Argentina son importantes, digamos, abastecedores, digamos, de productos, digamos, a Paraguay. Y esto que pasó, por ejemplo, en abril, ¿verdad?, da una idea, digamos, de la dinámica de los precios. O sea, ¿qué ocurre? Se deprecia la moneda, ¿verdad?, y eso abarata, digamos, el precio de estos productos. Entran, digamos, por frontera, porque las fronteras realmente son muy permeables. ¿A qué precio? Mucho más bajo de lo que son los productos nacionales, ¿verdad? Entonces, por eso, si uno mira la inflación, hoy día está en 2,7, ¿verdad?, un poco más arriba, digamos, de 2 o 3 meses atrás, ¿verdad? Pero eso explica que por más que se haya habido un aumento, digamos, del tipo de cambio en relación al dólar, importa también qué pasa con el real y qué pasa con el peso, porque eso es importante en la formación de precios de Paraguay. Claro, bueno, y ahí vamos a entrar entonces en el asunto a donde yo quiero llevarte, que me gustaría para entender con más detalle, porque además está decir que yo le estoy reclamando al BCP que acá creo que tenemos un problema porque no está bien que el dólar esté en ese nivel, a mi juicio, pero vamos a hablarlo, para eso estamos acá. ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Yo lo que creo es que ahí, en esa... digamos, demanda que se está generando, hay un problema, y es que operadores de la economía paraguaya le están presionando al Banco Central para hacer el ajuste para esos precios, para ponernos nosotros, entre comillas, en competitividad con los precios argentinos y los brasileños. Pero a mi juicio, y te termino la idea con esto, eso es un suicidio, porque nosotros no podemos seguir la política, discúlpame la grosería, loca de porquería del gobierno argentino en materia monetaria, mi querido Miguel. No está bien eso. Yo creo que podemos entender un poco lo que pasa en el siguiente sentido, Enrique. Asumamos que el banco deja fijo, digamos, la cotización del dólar, ¿verdad? Acuérdate que, digamos, los productos argentinos y brasileños en ese contexto, abril, mayo, ¿verdad?, están mucho más baratos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nosotros vamos a comprar más productos argentinos y brasileños porque son más baratos, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener un déficit en la balanza comercial. Va a haber más importaciones que exportaciones. Por lo tanto, para que nosotros podamos sostener el tipo de cambio, tendríamos que empezar a vender reservas, ¿verdad? Y esa venta de reservas va a tener que hacerse, ¿verdad?, hasta que se cierre esa brecha. O sea, digo que no hay posibilidad que nosotros podamos fijar el precio del dólar, porque el precio del dólar se fija en los mercados mundiales y Paraguay es un país pequeño y en ese sentido también es tomador de precios. Ahora,
Nosotros no es que seguimos la política, digamos, de Argentina, ahora se deprecia, como mencionaba, 7% no fue nuestra depreciación, ellos fue 100%. ¿Por qué, digamos, hay una atenuación de estos efectos? Porque la inflación en Argentina ahora está en 40-45%, ¿verdad? Entonces, ese es un factor que va a reequilibrar, digamos, la situación, ¿verdad? Pero evidentemente, si uno mira Brasil, si uno mira Chile, si uno mira Colombia, el dólar está más alto, ¿verdad? Y ese es un precio mundial, ¿verdad? Claro, a ver, Miguel, yo no estoy diciendo ni remotamente que nosotros tengamos que hacer una ley de paridad o algo por el estilo. Yo entiendo que la moneda se maneja en esa franja de variación y creo que toda la gente entiende que eso es lo correcto, ¿verdad? Es lo correcto porque es lo conveniente. Ahora, dentro de esa flexibilidad está perdóname otra vez la flexibilidad tarada de los argentinos o la política de Suiza. Y yo prefiero estar con la política de Suiza. Te voy a poner un ejemplo y para entender nomás esto. Fíjate vos que Mauricio Macri lo destituye, creo que hace 6 meses habrá sido esto que te voy a contar. Vos me ayudás si querés. Al presidente del Banco Central y nombra un nuevo presidente del Banco Central en Argentina. ¿Y cuál es la denuncia del nuevo presidente del Banco Central? Y es que los agregados monetarios por el anterior presidente del Banco Central subieron a un ritmo pero de locos. Y el tipo está tratando ahora de fijar una variación de los agregados monetarios alrededor de 2% mensual. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el disparate argentino es culpa del Banco Central argentino y prueba que los bancos centrales son los que tienen en realidad el control de la cotización monetaria del dólar, de la cotización del dólar. Entonces, justamente el caso argentino nos está mostrando que nosotros tenemos que preguntarle a ustedes por qué está el dólar en ese nivel. Sí. En el caso de Argentina, Enrique, lo que ocurrió fue que el déficit, digamos, argentino, o sea, el déficit del fisco era muy grande, ¿verdad? Alrededor de 5 o 6% del Producto Interno Bruto. Como ellos ya no tenían acceso, digamos, a crédito externo, ¿verdad? Ni tampoco había localmente forma de financiar ese déficit, ahí lo que ocurrió es que el Banco Central financió ese déficit. Claro. Entonces, todo el crecimiento de agregado monetario se da justamente porque se financia ese déficit, que no es la situación de Paraguay, ¿verdad? El fisco acá, digamos, tiene, digamos, una solidez importante, hay una regla de responsabilidad fiscal y el déficit que tenemos se financia con recursos externos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí en Paraguay, ¿verdad? El crecimiento de los agregados monetarios no responde al déficit del sector público. Le quiero explicar a la gente una cosita. Sí. Esto que estamos hablando, señor, señora, a lo mejor te parece muy denso, pero no es nada complicado. No hay que ser premio Nobel para entender esto. Los agregados monetarios, estimados amigos, son, según el país, estamos entre 4 y 7. Los países más desarrollados usan 7, que son simplemente mediciones de la cantidad de circulante, de moneda que hay. M1, cuando los técnicos como Miguel te dicen, viene M1 y te hablan en chino, no es chino, es M1, circulante, la plata que está circulando, la que tenés vos, la que le pagás al supermercado. M2 es M1 más los depósitos que están en el banco. ¿Tá? M3 es M2 más las sesiones temporales de dinero. Atendé este M3. Es M2 más sesiones temporales de dinero. Y M4 es M3, el anterior, más bonos, letras y pagarés del Tesoro. Ahora, fíjate, ¿qué hicieron los argentinos? Y aquí vamos, Miguel, perdón por esta pequeña... Sí. O si no, la gente a lo mejor no... Los argentinos hicieron un aumento monstruoso de M3 y M4, pero gigante. Y Macri ordenó, porque es un sinvergüenza, ¿entendés? Para financiar lo que vos estás explicando. Ahora, yo lo que creo que ustedes tienen que mostrar es la variación de nuestros M3 y M4 para saber si acá no estamos haciendo la misma cosa para sostener la presión de los industriales paraguayos. No es por defender, digamos, el gobierno, digamos, de Macri. No, pero yo creo que el déficit se genera, digamos, en el anterior gobierno. Está bien, sí. Solamente que Macri no hizo lo que había que hacer. Claro, había una opción de política de choque, ¿verdad? Y una opción, digamos, gradual. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, yendo al punto concretamente, ¿cómo
¿cómo yo voy a decir? A ver, yo necesito que vos me digas cuál fue el índice de variación de M3 y M4, justamente para poder certificar que aquí no estamos financiando nada del Estado. Ok. Yo creo que eso también se puede ver, Enrique, en el cuadro, digamos, del Ministerio de Hacienda sobre endeudamiento, ¿verdad? Porque ahí también uno tiene un detalle, digamos, por acreedores, ¿verdad? Y digamos, de financiar el banco algún tipo de déficit también debería aparecer, digamos, ahí, digamos, esa deuda de Hacienda con el Banco Central, cosa que no existe, ¿verdad? En el caso de M3, ¿verdad? Eso tranquilamente nosotros podemos publicar y mostrar, digamos, qué es lo que compone y de esa forma también, digamos, traer sobre la mesa la prueba de que en Paraguay no existe ese No, pero es financiamiento. que eso es lo que tienen que traer sobre la mesa, porque yo, por ejemplo, o sea, ¿por qué yo me preocupo de este tema? Pues yo, por ejemplo, compro el auto y compro productos de supermercado que tengo cuotas en dólares, o la cuota de mi teléfono está dolarizada, ¿verdad? De mi servicio de internet. En consecuencia, cuando vos me pones el dólar a 6.200, voy a hacer de la calle nomás, Miguel, Sí. a mí me jode. Sí. Y como yo, miles de paraguayos. ¿Por qué? Porque acá lo que se están haciendo es depreciando el poder adquisitivo de mi salario. Ok. Y yo no creo que esté bien eso, porque usted tiene que garantizar que mi salario tiene poder adquisitivo, el mío y el de la señora que está mirando. Exactamente. Pero yo creo que habría que hacer una aclaración ahí, ¿verdad? Porque realmente el objetivo del banco es con la inflación, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque, digamos, el valor del dólar realmente lo determinan los mercados mundiales y la política de la Fed, ¿verdad? Y por tanto, si bien, digamos, vemos que está aumentando, lo que el Banco Central generalmente hace es participar del mercado en el sentido de vender, digamos, dólares cuando vemos que hay una volatilidad excesiva, ¿verdad? Pero no hay un compromiso por parte del banco de fijar un nivel de tipo de cambio, ¿verdad? O sea, esa, como mencionaba, responde a fundamentos más bien externos, ¿verdad? Antes que fundamentos domésticos, salvo que estemos en una situación como la Argentina, que Paraguay no la tiene, ¿verdad? Tenemos que ir a la primera pausa, Miguel. A la Ok. vuelta voy a desafiar eso que estás diciendo Ok. y nos contás cómo viene la mano. Pausita. Quedó planteada una cuestión con Miguel que vamos a repetir un poquito la cuestión. Miguel, ahí vos señalaste que en los años políticos hay, digamos, una situación en que se separan las horas por justamente hacer los cortes administrativos, etcétera. Bueno, lo que pasa cada 5 años, ¿verdad? Ahora, nosotros creo que tenemos, por lo que están diciendo todos los analistas y todos los observadores, una situación particular de la ralentización de la economía que no tiene tanto que ver con el cambio de gobierno como con los factores externos que estabas mencionando en el bloque anterior. Entonces, le están reclamando al gobierno, los sectores industriales sobre todo, pero no solo ellos, la adopción de medidas anticíclicas. Y las medidas anticíclicas no pueden ser otras pues que suplir con demanda interna lo que era la demanda externa, por lo menos temporalmente. Ahora, ¿cómo suplís desde el gobierno la demanda externa con demanda interna? Pues justamente inyectando dinero en obras y cosas por el estilo. Ahí es donde yo te digo que creo que hay un riesgo ahora grande de que le estén presionando al Banco Central por motivaciones políticas, de decir, dame la guita, dame plata, porque tengo que hacer la ruta, tengo que hacer la escuela, tengo que hacer los elementos que van a poder generar esta demanda agregada interna. Vos decís, esto no es así, no está funcionando así. No, para nada, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de presión por parte del fisco, digamos, para que el Banco Central provea los recursos. Realmente el fisco, digamos, tiene los recursos y actualmente ellos están articulando justamente todas las medidas necesarias como para dinamizar, digamos, la ejecución de las obras públicas. De hecho, creo que el ministro estuvo hoy conversando contigo, ¿verdad? Donde justamente señalaba ese hecho y cuáles eran los proyectos, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros esperamos una dinamización justamente de las obras públicas que va a ayudar justamente como una medida, digamos, contracíclica, ¿verdad? Y se está hablando de recursos, digamos, por 900 millones para el 2019 y entiendo que, como mencioné anteriormente, el tema de recursos no es un problema. O sea,
A ver, es para clarificar bien nomás el tema, Miguel, porque para mí esto es central, porque eso es lo que estábamos preguntando el viernes al ministro de Obras Públicas, justamente la capacidad de ejecución. Él decía, yo necesito 80 millones de dólares mensuales para que esto esté funcionando, ¿verdad? Y marzo, ahora el mes que termina hoy, simplemente logramos el objetivo, pero eso es cada. Entonces, estos 80 millones de dólares que tiene mensualmente el Ministerio de Obras Públicas, ni ahí pasa por el Banco Central. Ni ahí pasa, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que están los bonos que se habían emitido, ¿verdad? Y ellos tienen disponibilidad. Y después también hay aprobación justamente de proyectos que son financiados con organismos multilaterales. O sea, por ese lado ellos tienen recursos, ¿no? Sí, pero eso a su vez genera una repartición presupuestaria que es el servicio de la deuda, que también es una generación de presión. Exactamente, y ahí entra a actuar la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Y Hacienda, digamos, hace los números, ¿verdad? Y están en condiciones de cubrir, digamos, y respetando esa ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? De hecho, el total de desembolsos entre amortización e intereses anuales, ¿verdad? Casi también es igual a lo que el fisco recibe, digamos, en términos de royalties y compensaciones, ¿verdad? Entonces, hay un calce ahí, para entender bien nomás, sí. Miguel, acordate que estamos hablando para gente como yo, la señora, que no somos técnicos. Es decir, con las binacionales nosotros cubrimos el servicio de la deuda, así es. Comparando, digamos, lo que se recibe por compensación y royalties, esa compensación y royalties es casi igual, un poco mayor, digamos, de lo que es el servicio, intereses más amortización de la deuda en forma anual. Y aparte tienen otros recursos, ¿verdad? ¿Qué, por ejemplo? Los recursos tributarios, porque generalmente ellos tienen un superávit operativo, ¿verdad? O sea, tienen más ingresos que gastos corrientes, ¿verdad? Y por lo tanto hay una parte que pueden financiar las obras públicas también. Claro, pero ahí sobre el punto nomás, mira, es una cuestión de detalle, porque sí. Estamos hablando del tema dólar, pero y justamente estamos alimentando el... No, pero ahí hay una cuestión de detalle, Miguel. Sí. Yo tengo entendido que de los recursos presupuestarios tenemos una asignación al gasto corriente gigante, estamos hablando de 80-90%. No sé por qué vos me estás diciendo que hay superávit en los recursos presupuestarios. Yo estoy tomando los ingresos, digamos, del fisco, ¿verdad? Los gastos corrientes, excluyendo lo que es gasto, digamos, de inversión, ¿verdad? Entonces, digamos que ellos tienen un ingreso que cubre sus gastos corrientes, ¿verdad? Es cierto, o sea, la mayor parte son remuneraciones, digamos, y también gastos corrientes, ¿verdad? Pero tienen, digamos, serían como un 9% del PIB gasto corriente y 2 o 2.2, digamos, de gastos de capital, ¿verdad? Que eso es con ingresos tributarios. Y eso es, digamos, con ingresos tributarios, o sea, una parte, ¿verdad? Ajá. La otra parte, digamos, es financiamiento, ¿verdad? No, claro, a donde voy, no, o sea, ¿por qué yo te estoy haciendo estas preguntas? Es porque yo lo que quiero tratar de entender y que la señora y el señor que están mirando también entiendan es de dónde eventualmente podrían surgir las presiones degenerativas de la disciplina monetaria. ¿Me explico? No, sí, perfecto. ¿Entendés? Te vuelvo a asegurar, Enrique, que nosotros no tenemos ningún tipo, digamos, de propuesta, digamos, que el Banco Central financie, digamos, un déficit. Porque, ¿sabes lo que pasa, Miguel? Nosotros en el gobierno, si vos te acordás de Luis Ángel González Macri, sí, llegamos a 7.200 guaraníes por dólar. También se nos decía en aquel momento que la Argentina, que Brasil, no sé qué historia, que estaban también en crisis, cuando no están en crisis ellos, ¿verdad? Y sin embargo, cuando vino Nicanor y regularizó la situación institucional del Paraguay, incluyendo el Banco Central, el dólar volvió a 3.700, 4.000. Quiere decir que y eso fue así rapidísimo, fue digamos en un año. Entonces, a mí eso me indica como antecedente histórico que hubo gente en el Banco Central que no respetó su propia autonomía ante el gobierno, que simplemente tiró la maquinita de los agregados monetarios y liquidó el poder adquisitivo de los salarios en guaraní, ¿entendés? Y entonces yo digo, che, espera un momento, estamos de vuelta en ese mismo nivel, no quiero que me vengan a decir que esto está bien.
porque no creo que esté bien. Claro, pero en ese momento, Enrique, más bien fueron por cuestiones internas, digamos, esa pérdida de confianza en la moneda y por lo tanto en la depreciación, digamos, del dólar que habíamos visto, ¿verdad? Porque acuérdate que en 2003 más o menos empieza también el tema del boom de precios de commodity, ¿verdad? Y por lo tanto hay una influencia importante de ingresos, digamos, hacia la región, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se hizo en el 2003, ¿verdad? Acuerdo stand-by, digamos, la ley está fiscal, digamos, Sí. reordenamiento administrativo, ¿verdad? Lo que logró fue restablecer la confianza, pero también el dólar, digamos, mundial y regionalmente estaba perdiendo valor, digamos, debido a la afluencia, digamos, de capitales hacia Oye, la sobre región. el punto, Miguel, Sí. perdón que te interrumpa nomás. Yo entiendo, o sea, esto que vos estás contando sobre la Reserva Federal y compañía, y que José Cantero la vez pasada también lo planteó como elemento de presión, digamos. A ver, Miguel, te voy a decir una cosa. Eso es verdad. Los datos, yo no estoy discutiendo que los datos son verdaderos, porque además se pueden leer Sí. Lo que yo no creo que sea verdad es que esto esté operando uniformemente en todos los países. Es decir, el hecho de que Chile o Colombia o Perú hagan lo mismo que nosotros no significa que sea lo que haya que hacer, porque Suiza, por ponerte un caso, no lo hace. Es decir, el impacto que ustedes dicen que se debe a la elevación de tasas de interés de la reserva, ¿por qué no tiene en Suiza el efecto que está teniendo acá? Yo creo que depende mucho, digamos, de las relaciones comerciales, digamos, que tengamos, ¿verdad?, con Estados Unidos y también las relaciones financieras que se tengan, digamos, con ese país, ¿verdad? Hay que recordar que hay inversión extranjera directa que viene hacia la región, ¿verdad? Y ellos constantemente están evaluando las rentabilidades, digamos, de su capital, ¿verdad? Dado que en Estados Unidos, ¿verdad?, está aumentando, digamos, el rendimiento, ¿verdad?, del capital. Entonces hay o sea, el inversor o puede destinar, digamos... Sí, claro, pero ahí, o sea, claro. para que la gente entienda Sí. nomás, eso simplemente significa que tenés menor oferta de dólares. Exactamente. Por tanto, una tendencia al alza. Sí. Ahora, eso es donde yo te digo que el Banco Central debería equilibrar. A eso es que me estoy refiriendo. O sea, los norteamericanos llevan, o sea, la gente que dice, che, a mí me conviene más tener la guita en Estados Unidos ahora por esto, ¿verdad? Claro. Entre paréntesis, Donald Trump está totalmente en contra de eso. Sí. Se está armando un desastre allí en la discusión entre el gobierno y la Reserva Federal, porque Trump le dice, ustedes me están liquidando el programa económico. Pero a donde yo quiero llegar es, y nuestra capacidad de suplir eso, porque el punto es que te quieren venir con el cuentito de que la competitividad depende de si nosotros tenemos, ¿cómo te iba a decir?, atado el nivel de nuestro guaraní al peso o al real. Y eso es mentira, mi querido Miguel. Yo creo que tenés razón en el sentido de nosotros no podemos atarnos al peso y al real porque comerciamos con otros países también, ¿verdad? ¿Entendés? Claro, O sea, entonces hay que tener en cuenta todas las monedas, ¿verdad? Pero evidentemente, Enrique, o sea, tampoco, digamos, como señalado, hay menos oferta en la región, la tendencia del precio, digamos, es a subir, ¿verdad? Ahora, si eso es permanente, ¿verdad? O sea, yo tendría que tener reservas, digamos, exorbitantes, digamos, para poder sostener por mucho tiempo eso. Porque lo que va a ocurrir es que en la medida que yo participo en el mercado, voy a ir drenando esas reservas, ¿verdad? Y si es que la tendencia sigue siendo a subir, en algún momento me voy a quedar claro, pero es que, sin bueno, ella, y ¿verdad? ahí, espera, esto ya no te toca a vos, pero sí, Sí. lo tengo que decir para señalar. Ok. Ahí es donde, pues, se tiene que ver que la medida anticíclica es una medida de emergencia y temporal estrictamente, porque la medida de fondo es buscar mercados que compren en dólares en el mundo. Es decir, se acaba la soja, pues bueno, vamos a vender alfombra. Porque lo que nosotros necesitamos es mantener el flujo constante de dólares para poder hacer frente a la nueva situación en Estados Unidos. Eso yo no sé si se está haciendo. Yo sé que eso ya no es cuestión del Banco Central, Sí. ¿verdad? Pero es un elemento de presión sobre ustedes. Y como mencionaba, ¿verdad? Nuestro objetivo es la inflación, ¿verdad? Participamos en el mercado, pero no podemos, digamos, fijar o garantizar, digamos, un nivel de tipo de cambio, ¿verdad? O sea, y lo que estamos O sea, viendo... vos me estás diciendo que me tengo que acostumbrar a que voy a tener un dólar a 7.000, a 8.000. Mira que Enrique cambió un poco el escenario, ¿verdad? Porque hasta hace un mes la Reserva Federal decía que iba a hacer 3 ajustes este año, Sí. ¿verdad? Y uno más en el 2020, ¿verdad?
Ahora ese escenario cambió, ¿verdad? La Fed dijo, no voy a hacer ningún ajuste ahora, o sea, cero ajuste. Y el mercado, dado la ralentización que hay en el crecimiento mundial, ¿verdad? Desaceleración en China, ¿verdad? En la Unión Europea. Es mundial, pero no en Estados Unidos. En Estados Unidos no, ¿verdad? Entonces está anticipando que eventualmente la tasa podría, digamos, reducirse, porque lo que está ocurriendo en China, lo que está ocurriendo en la Unión Europea, con una política de mayor ajuste podría, digamos, afectar el crecimiento ya, digamos, de Estados Unidos. Por lo tanto, en el año, digamos, no habría ningún cambio, no había ningún ajuste, y eso es podría ser una señal también de que el dólar o ese ritmo de apreciación se va a empezar a frenar y eventualmente podría, digamos, ser en caso de que se realicen ajustes a la baja, ¿verdad? Eso que acabas Pero hay otro factor, ¿verdad? Sí, es que hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Y cuando hay mucha incertidumbre... ¿Incertidumbre dónde? Digamos a nivel mundial, Sí, o sea, sí, sí. respecto a las tensiones, digamos, comerciales, China, ¿verdad? Con Estados Sobre Unidos. todo China, Estados Unidos. Sobre todo China, Estados Unidos. Entonces, generalmente cuando hay incertidumbre también lo que hace la gente, digamos, es refugiarse en una moneda, digamos, en la cual confían y generalmente es el dólar, ¿verdad? Entonces, en la medida que estas incertidumbres empiecen a desaparecer, digamos, a normalizarse, uno podría esperar, digamos, que el dólar, digamos, se mantenga o pueda perder valor. Dos cositas, Miguel. Voy a anotar antes de olvidarme, porque si no, acá. La cuestión, a ver, esto que estás contando es lo que yo te decía sobre que Donald Trump le dijo a la Reserva Federal: mira que yo les voy a destituir a toditos porque me están embromando mi política de crecimiento económico, ¿verdad? Ahora, el tema de la inestabilidad en la relación entre China y Estados Unidos, señor, estamos hablando de las presiones sobre el dólar en Paraguay, pero fíjense que globalizado está el mundo, que tenemos que hablar de estas cosas, porque estas cosas influyen en nuestro país. Eso es para entender un poquito el marco. Entonces, ahí nomás, Miguel, lo que digo es, todo bien, China es uno de los motores de la economía, ¿verdad?, mundial, pero ¿hasta dónde incide eventualmente la ralentización china en nosotros? Yo sé que ellos son principales compradores de soja y cosas por el estilo, pero vamos, ¿hasta dónde es directa la ralentización china en su efecto sobre nosotros? Realmente tenemos poco comercio con China, ¿verdad? Formal, ¿verdad? Formal. Salvo las importaciones, porque... No, claro, pero digamos, las ventas las hacemos a través de terceros. Exactamente. Y yo creo que principalmente a nosotros nos pega por los precios, digamos, de commodity, ¿verdad? Por una reducción, por ejemplo, de precios de soja, como la que estuvimos viendo, digamos, en estas últimas semanas. Y lógicamente eso también se traduce en menor ingresos de divisas, ¿verdad?, que también es una oferta que complementa justamente algún otro influjo, digamos, de divisas, digamos, hacia el país. En la medida que haya menor oferta local, también es algo que podría eventualmente afectar, digamos, el valor del dólar, ¿verdad? Y si miramos un poco las exportaciones, ¿verdad?, hasta el segundo mes del año, estas están creciendo en un 0,6%, es bajo, es bajísimo. Pero también las importaciones, digamos, se han reducido en casi un menos 6%. O sea, Claro, hay menos oferta de dólar, pero también hay un poco menos demanda de dólares por No, pero está importación. bien, pero eso no es una buena noticia, porque quiere decir que estamos cayendo en consumo. Y justamente es el punto eso, ¿verdad?, de la ralentización del menor ritmo de crecimiento. Pero mira que el estimador cifra de negocios, que un poco mide, digamos, las ventas en la economía, en el primer mes del año tuvo un crecimiento del 2,2%, ¿verdad? Y si uno mira así la parte de supermercado, digamos, que está un poco relacionado con lo que es el consumo, también tuvo un crecimiento. O sea, hay un bajón, digamos, de los gastos a partir de junio, julio aproximadamente, pero en los últimos meses, ¿verdad?, empiezan a recuperar. Y lo otro que podemos mirar también del consumo es el crecimiento de las tarjetas, digamos, las tarjetas de crédito, ¿verdad?, que generalmente son de consumo, y eso está creciendo en un 11%. Lo hablamos enseguida, estamos de vuelta en un minutito.
Seguimos con Miguel Mora, que es el director de estudios económicos, el jefe de estudios económicos del Banco Central del Paraguay, y me estaba contando fuera de aire que él también forma parte de una institución, una repartición del banco que se llama SEOMA, que es la que dirige la política monetaria, que es de la que estamos hablando aquí. SEOMA significa Comisión Un comité de política monetaria. Comité de Política Sí. de Mercado Abierto o algo así, ¿verdad? Anteriormente Comisión Ejecutiva de Mercado Operaciones Mercado Abierto, Sí. pero ahora, si bien se dejó el SEOMA, es un comité de política monetaria. De política monetaria, bueno. Sí. Pero la cuestión es que estás ahí. Ahí, sí. Raúl Vera Abogado, que fue presidente del Banco Central justamente en esta época de la crisis que yo te estaba comentando del año 2000, entre 2002, ¿no? 2002, desde 2001 a 2003 más o Sí. menos, ¿verdad? Raúl Vera Abogado hizo esta semana que pasó, Miguel, yo creo que fue el lunes de la semana pasada, no te quiero decir la fecha, pero una observación que se publicó en el diario Última Hora, muy, a mi modo de ver, alarmante, ¿verdad? Digamos, él señaló que hay elementos de alarma. ¿Por qué? Porque dijo, cuidado, que aquí estamos corriendo el riesgo de importar la inflación argentina, es decir, de hacer ajustes a nuestra política monetaria para satisfacer los desórdenes argentinos. Y yo creo que él es un tipo, yo no creo que él esté improvisando cuando hace esa observación. Él es el presidente del Banco Regional, fue presidente del Banco Central. Yo creo que hay que, o sea, ¿yo por qué te invité a vos, Miguel? Porque por esta observación y por todos los elementos de cotización del dólar. Yo no creo que él esté hablando pavada. ¿Qué opinás vos? No, yo creo que tiene razón, Raúl, ¿verdad? En el sentido de que nosotros lo que tenemos que cuidar mucho más es esta solidez macroeconómica que nos costó bastante construir, ¿verdad? En el caso del Banco Central, nosotros empezamos con esto en el 2004, ¿verdad? A través de este esquema de metas de inflación, donde nosotros nos centrábamos en el objetivo, digamos, de inflación. Lo adoptamos formalmente en 2011. El fisco también contribuyó muchísimo a eso, porque justamente la crisis que señalaba posterior a esa tuvimos como 8 o 9 años de superávit, digamos, presupuestario. Y finalmente corona, digamos, esa gestión, ¿verdad?, con la ley de responsabilidad Sí. fiscal. O sea, todo lo que se haga, yo creo que tenemos que precautelar, digamos, lo que ha sido esta construcción de la estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Ahora, nosotros en las últimas 2 reuniones del SEOMA, justamente habíamos adoptado un perfil un poco más laxo, un poco más expansivo, ¿verdad? Principalmente por el motivo de que no vemos, digamos, la inflación, ¿verdad?, que sea un riesgo, digamos, en el mediano plazo. De hecho, hoy la inflación está a niveles de 2.7%, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, dado ese escenario, ¿verdad?, dado nuestro objetivo de inflación que no tiene ningún tipo de riesgo de mediano plazo, ¿verdad?, lo que hicimos fue reducir justamente en 2 oportunidades, en 25 puntos base, la tasa de referencia como una forma también de contribuir, digamos, a este menor dinamismo que estamos viendo en la economía. Mira que yo estoy muy quisquilloso con el tema del dólar, Miguel. Así que cuando vos decís hemos sido un poco más expansionistas en el SEOMA, a mí se me paran todos los pelos. ¿De qué estás hablando en concreto? Y de eso estábamos hablando de los agregados monetarios, pues. No, Y vos o sea, me decís, no, mantuvimos la disciplina, ahora me estás diciendo, no, fuimos más expansivos. No, es que hoy en día, Enrique, nosotros lo que administramos, digamos, o conducimos la política monetaria, no ya a través de crecimiento agregado monetario, ¿verdad?, sino a través de la tasa, digamos, de política monetaria. Cuando estás hablando Exacto. entonces de que fuimos un poco más expansivos, Me estoy refiriendo que hay una tasa, digamos, neutral, Sí. y hoy estamos un poco por debajo, digamos, esa tasa neutral. entre paréntesis nomás, uno de los elementos que también se les pidió a ustedes es que no mantengan, sino que bajen la tasa, justamente como medida anticíclica. Realmente fue una decisión del Comité de Política Monetaria, ¿verdad? Principalmente, como mencionaba, miramos, digamos, qué pasa, digamos, con la inflación en la proyección, porque no es solamente que miramos acá en el lugar donde está hoy, sino también hacemos una proyección. Y en la proyección vemos que la inflación hacia adelante se ubica, digamos, en el 4%. Mira que yo te estoy tratando de agarrar, Miguel, en la trampa. Te aviso bien, te estoy Ok. avisando con lealtad que te estoy tratando de agarrar. Así Ok. que tené cuidado con lo que vas a decir. Ok. Mira, pero cuando vos bajás la tasa, Sí. quiere decir que estás habilitando
mayor demanda crediticia, ¿es correcto? Es correcto. Muy bien. ¿Y eso no es un aumento de los agregados monetarios? No, porque realmente los bancos están líquidos, ¿verdad? En el sentido de que ellos tienen, digamos, liquidez, ¿verdad? O sea, tienen disponibilidad, digamos, para poder dar mayor crédito. O sea, eso no implica que nosotros vamos a emitir, por ejemplo, para darle recursos para que puedan prestar. Ellos en O su... sea, esto vos decís que son los recursos de los bancos. De los bancos, que están en la facilidad permanente. Pero entonces tu baja de tasa de interés de referencia, ¿para qué es? No, y justamente, o sea, lo que estamos haciendo es reduciendo, digamos, la tasa de referencia para que la tasa interbancaria, ¿verdad?, que es el costo de, digamos, del dinero a un día, ¿verdad?, pueda, digamos, influir en las tasas de un poco más de largo plazo y reducirlas, ¿verdad? Pero eso, bueno, vamos a suponer que ustedes no tocaron, digamos, que el banco no tocó los agregados. Sí. Pero eso implica que el M2 sí está subiendo. O sea, mira, Enrique, hoy el M2 está en 8%, ¿verdad? Si yo tomo el crecimiento de la economía, ¿verdad?, que está hoy en 4% de nuestra proyección, ¿verdad? Más una inflación de 4%, 8%, o sea, está, digamos, dentro de los límites de necesidad de financiamiento de la economía, ¿no? Mira, Miguel, yo te voy a decir bien lo que o sea, Sí. la idea que yo tengo en la cabeza. Y es, si vos controlás estos agregados, Sí. el dólar vos controlás. No controla Trump, no controla China, no controla Argentina, no, vos controlás. Esto se demostró, pero fehacientemente como experiencia vital paraguaya, cuando nosotros teníamos el dólar a 140 y los argentinos estaban demoliendo su moneda y los brasileños demoliendo su moneda con inflaciones de 1 millón, 2 millones por ciento. Y nosotros estábamos ahí tranquilos. Si queremos hablar de Paraguay, pero podemos hablar de Suiza, podemos hablar de cualquier país que vos quieras. Es decir, no es cierto que el dólar lo controle Trump. Vos controlás el dólar, el precio del dólar acá en Paraguay. Ahora, entonces, si nosotros estamos generando, digamos, facilidad para crédito con la modificación de la tasa referencial de intereses, te pregunto, ¿no estamos acaso incentivando también una modificación del precio del dólar? No, para mí que no, o sea, no vemos como de esa forma, ¿verdad? Lo que mencionábamos, hay un elemento externo, ¿verdad?, que explica, digamos, ese fortalecimiento, porque si solamente ocurriera en Paraguay, podrías probablemente tener razón, Enrique, hay algo, digamos, interno, pero lo que pasa, digamos, es que en el dólar, digamos, la región también tiene ese comportamiento. No, espera, a ver, espera, me expliqué mal, te pido disculpas. Sí. Vos tenés la computadora con tus agregados, ¿verdad? Sí. Yo no te discuto que están operando esos elementos que vos señalás. Eso está operando. Lo que te pregunto, o sea, lo que quiero saber es si ustedes cuando dicen, bueno, vamos a mantener el equilibrio, no están deliberadamente soltando un chiqui la cosa para que estemos como que en una flotación, perdóname la expresión, ¿verdad? Sí. A eso es lo que yo me refiero. Yo no estoy diciendo que no estén ocurriendo los elementos que vos estás diciendo. Claro. Lo que estoy diciendo es que deliberadamente tal vez se esté dejando alguno de estos elementos para que el dólar me suba un chiqui. Entonces voy a ajustar el tema del contrabando para que se quede contento Caballero Vargas y compañía. Yo creo que el tema de la emisión, ¿verdad?, está muy relacionado, digamos, a lo que es al financiamiento del banco en el M0, ¿verdad? O sea, acuérdate que los otros, digamos, son una creación de dinero, digamos, de la economía, ¿verdad? O sea, yo creo que si nosotros estuviésemos haciendo eso, ¿verdad?, lo que debería haber es un aumento desmesurado, digamos, del M0, digamos, que es lo que sí nosotros controlamos, ¿verdad? Vos controlás todo. No. Vamos a la pausa y estamos de vuelta en el último bloque enseguida. Gracias. Último bloque con Miguel Mora, es el jefe de Estudios Económicos del Banco Central del Paraguay, lo reitero, y integrante también del CEOMA, del comité que dirige la política monetaria paraguaya.
vamos un poco a la cuestión de fondo, Miguel, o sea, esta parte de cierre no va para entender. Estábamos hablando de que, bueno, nosotros tenemos que generar también oferta de dólares con exportaciones. Y ahora te voy a aprovechar un poquito digamos, la mente que está vigilando todo el esquema. ¿Estamos haciendo esfuerzos diversificadores o estamos metidos en soja y carne y...? Realmente, mirando un poco hacia atrás, sí se ha producido un proceso de diversificación, ¿verdad? Acuérdate, Enrique, anteriormente solamente exportábamos semilla, ¿verdad? 2010, 2011, 2012 hay un conjunto de inversión extranjera directa que viene al país, digamos, y se forman, digamos, aumentan, digamos, las fábricas para el procesamiento. Hoy día se está procesando casi un 40-50% de la semilla y por lo tanto tenemos otro conjunto, ¿verdad?, de productos que son los derivados de soja. La carne también, ¿verdad?, que se ha hecho un trabajo bastante bueno, digamos, en términos de salud, digamos, de salubridad animal, ¿verdad? Y ha permitido, digamos, que las exportaciones de carne crezcan desde niveles de 500 millones a 1.200, 1.300 millones sí, años. Pero ahí medio que nos quedamos, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirte es, no estamos generando oferta de dólares con las exportaciones suficientes como para hacer un equilibrio en la cotización. A donde quiero llegar es lo siguiente. Vos estabas contando en los bloques anteriores que tenemos un descenso en los precios de los commodities. Y yo lo que te planteo es si nosotros nos estamos haciendo una diversificación con valor agregado, obviamente, de las exportaciones para suplir este descenso de los precios, o cómo es el tema. No, y el tercer bloque justamente de exportaciones que te iba a mencionar, el tema, todo aquello relacionado a maquila, ¿verdad?, que en algún momento fue, digamos, aproximadamente 100 millones de dólares anuales, hoy está cerca de 500 millones, ¿verdad? Es bastante dinámico, incluso en momentos donde, porque casi un grueso, digamos, 75-80% va a Brasil, aun cuando Brasil tenía crecimientos negativos, igual continuaba aumentando, ¿verdad? Pero evidentemente todavía no es muy suficiente como para, digamos, competir con lo que es el bloque, digamos, de semillas y derivados y de carne, ¿verdad? Claro, pero o sea, es bastante dinámico. Yo creo que el tema de la política de maquila es una de las pocas cosas que se le puede aplaudir al señor Cartes, ¿verdad? Pero tengo que decirte que a mí me parece muy riesgoso que esto en realidad sea un encadenamiento con la cadena productiva brasileña. No por el encadenamiento, sino por Brasil. Porque, digamos, Brasil no es un país fiable, Miguel. Entonces yo quiero saber, nosotros no estamos trabajando para tener el mercado árabe, el mercado chino, los vietnamitas, los tailandeses, que no estamos haciendo nada para eso. O sea, se está haciendo, Enrique, ¿verdad? Se hablaba siempre, digamos, de diversificar mercados para la carne, por ejemplo, ¿verdad? Y realmente se exporta a 54 o 55 países, ¿verdad? Pero hay una fuerte, digamos, concentración todavía en lo que es Chile, Rusia, Brasil, ¿verdad? Israel, ¿verdad? Pero están los mercados, ¿verdad? Faltaría probablemente trabajar, digamos, en la calidad. O sea, se habla, por ejemplo, de poder ingresar al mercado americano, podría darle mucho más estatus, digamos, a la carne y poder exportar más. Pero eso también tiene un elemento interno que es el tema del hato ganadero, ¿verdad?, que durante 3 años se redujo, ¿verdad? Pero la buena noticia es que en este último conteo por lo menos hubo un ajuste, ¿verdad? Sí, a donde yo voy nomás es, vos tenés, a ver Miguel, si me puedes dar esto en cifras. Sí. Bajaron los precios de los commodities y por tanto el neto de nuestras exportaciones bajó, ¿verdad? No por la cantidad que estamos exportando, sino porque bajó el precio. ¿Con qué sustituimos? Y es, digamos, un poco difícil respecto a la canasta que hoy tenemos. O sea, podría ser, por ejemplo, exportar más el tema de la maquila, pero como mencionás, ¿verdad? Estamos exportando a Brasil, habría que trabajar, digamos, en conseguir, digamos, otros mercados. De hecho, un 20% se está exportando a otros mercados, ¿verdad?, que incluye Argentina, ¿verdad? Creo que está Estados Unidos, otros países, ¿verdad? Pero evidentemente deberíamos trabajar mucho mejor o trabajar mucho más en la competitividad, digamos, probablemente de estos productos. Claro, yo, Miguel, tengo que decir una cosa, porque si yo fuera presidente de la República, yo le diría a los empresarios, señores, ustedes no pueden seguir apostando al mercado argentino y al mercado brasileño, porque son mercados de alto riesgo, hipervolátiles, no podemos fijar todo el esfuerzo productivo paraguayo en esos dos mercados. Nosotros tenemos que pasar encima de esos mercados. Es un suicidio. O sea, vos haces una fábrica para vender el producto en la Argentina y estos tarados
los políticos, digo, los políticos argentinos te destruyen su propio país en 15 días. Entonces, esto no puede seguir. Y lastimosamente hay gente que no entiende. ¿Entendés? O sea, que esa es la parte que a mí me preocupa. Entonces vos decís, espera, pues hicimos toda la cadena maquila para la cadena productiva brasileña, pues, y después... Sí, sí, concuerdo, digamos, con esa visión. O sea, deberíamos trabajar, digamos, en otros mercados, pero convengamos también que no es muy fácil, ¿verdad? Dada la competencia, digamos, mundial que se tiene y principalmente cuando estamos hablando de China, ¿verdad? No, pero la competencia, pero Miguel, nos queda un minuto, pues déjame decirte algo, es Sí. que la competencia mundial es el presupuesto del empresario. Si un empresario hace un presupuesto sin competencia, deja nomás, dedícate a, no sé, dedícate al básquetbol, ¿entendés? O sea, si vos no pones eso en tu presupuesto, pero por supuesto que tenés que competir. Si no puedes competir, no hagas. Sí, pero mira que somos una economía muy abierta, ¿verdad? Sí, yo Y sé, en por general, suerte. sí. Hay, O sea, estamos pues te digo expuestos a nomás, mucha competencia. porque sí. hay gente que te dice, no, pero no, si no puedes competir con los chinos, rifate, papá, lo siento. Los chinos están ahí, no van a seguir. Los chinos no se van a ir al planeta Marte, se van a quedar para siempre acá. ¿Entendés? Sí. O sea, bueno, entonces, tenemos que irnos. Dólar en diciembre. Enrique, no hacemos proyección, digamos, tipo de cambio, ¿verdad? Pero los bancos hacen. ¿Cómo? O sea, no el Banco Central, los bancos privados hacen. Por ejemplo, Itaú habla de 6.200, otras proyecciones están por ahí también. ¿Y ustedes? Es que si yo hago una proyección de tipo de cambio, ¿verdad? O sea, no soy digamos, una agencia privada, somos el Banco Central, ¿verdad? Y quedaría como un compromiso, ¿verdad? Ajá. Nuestro compromiso es con la inflación, ¿verdad? Pero sí, en la medida que el tipo de cambio aumente... Bájame y eso... a 4.000. Ok. Bájame a 4.000. Ok, voy a hablar con el presidente. Por favor, bájame a 4.000. Muchísimas, Miguel, un gran abrazo. Siempre, en realidad, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Enrique, Yo sé que el tema es denso, pero con Miguel lo hacemos, queda bastante simple y nos vemos el domingo que viene. Chao.